Bien, buenas tardes con todos los alumnos. Les habla es el doctor Danilo Sandoval, médico internista del Hospital Regional. Eh, Vamos a desarrollar el tema 7 ya, de cronograma de temas. Bien, esta semana toca, o esta clase toca leishmaniasis y trypanosomiasis, ¿no? Entonces, vamos a empezar por leishmaniasis. Antes de empezar, cualquier cosa, algún problema con el audio o con las imágenes, me avisan, ya me interrumpen, me pueden interrumpir. Y cualquier cosa, pregunta también, me la pueden hacer. Bueno, al final también voy a estar preguntando a ver si ustedes tienen alguna duda, ¿no? ¿Sí me escuchan, no? ¿Sí me están escuchando? Sí, doctor, sí se le escucha. Excelente. Ya. Bien, vamos a empezar con leishmaniasis. Bueno, las leishmaniasis son enfermedades infecciosas, ¿no? Que afectan la piel, las mucosas y las vísceras, ¿no? Resultantes del parasitismo de los macrófagos por un protozoario flagelado perteneciente a la familia Trypanosomatidae del género Leishmania. Es un parásito, ¿no? Que puede afectar piel, mucosas y vísceras. A manera de introducción, 12 millones de personas están infectadas en todo el mundo, más de 12 millones. 350 millones están en riesgo, ¿no? Por lo que es endémica en 98 países, como ustedes pueden ver. Las zonas más oscuras son donde se registran más casos, incluyendo nuestro país, ¿no? Y así hasta las zonas más claras, ¿no? Y bueno, hay, como habíamos dicho al inicio, ¿no? Hay leishmaniasis cutánea. El 75% de las leishmaniasis cutáneas se concentran en 10 países. Dentro de ellos tenemos a Brasil, Colombia, Perú, nuestro país y Nicaragua, ¿no? Pero de la leishmaniasis visceral, el 90% se concentra en Brasil. De las 22 especies de leishmania, 15 causan enfermedades. Al año, 60.000 casos de leishmaniasis cutánea y mucosa. Y de visceral, aproximadamente al año se diagnostican unos 4.000 casos. Y la tasa de mortalidad es del 7%, ¿no? No es tan alta, pero tampoco es tan despreciable. En Lambayeque hay casos de leishmania, al menos hasta el 2014 se han registrado 174, ¿ya? Y por año, como pueden ver, no varía mucho. Esta del 2004, que es 57, bueno, aparentemente es infradiagnóstico, ¿no? Porque las personas en esos sitios casi no se acercan a los centros de salud. Ya vamos a explicar por qué. Bien, el vector que causa o que transmite este parásito eh, es de dos tipos, ¿no? El flebotomus o la lutsomía. El flebotomus es para el viejo mundo, y en el caso de nosotros tenemos a la lutsomía, que es el vector nuevo mundo. La transmisión es por picadura de un insecto hembra, ¿no? Pertenece pues a la familia de los Phyllodidae, ¿no? Del género Lutsomia. En el viejo mundo, como ya les había dicho, el flebotomus, ¿no? Que tiene sus subespecies también, pero eso no las tenemos nosotros por acá. Aquí tenemos un cuadrito donde están los principales vectores y reservorios de las especies leishmania más importantes, ¿no? En el viejo mundo, ya saben, ¿no? La leishmania con su vector flebotomus, ¿no? Y los sitios donde estas se distribuyen, ¿no? En Asia, en África, en el Mediterráneo, en Etiopía, Asia. ¿Ya? Y en el nuevo mundo tenemos acá, en Brasil, América del Sur, América Central, tenemos la Leishmania chagassi, ¿no? Y su vector es la Lutzomia longipalpis, ¿no? Su reservorio generalmente son mamíferos pequeños, ¿no? Como zorros, perros, marsupiales. Al hombre llegan porque el hombre pues se ha adentrado al nicho ecológico de estos parásitos, ¿no? La lutzomía mexicana, bueno, para los sitios de Centroamérica, lutzomía, perdón, la Leishmania brasiliensis, ¿no? En, ¿Cómo se llama de aquí ya ¿cómo se llama el vector? Es el Schizophilus, ¿no? O el comi, y su reservorio pues son roedores, ¿no? También están ¿cómo se llama en Yucatán, Guatemala, ¿no? En América del Sur y Central también.
Bueno, tenemos acá la Leishmania peruviana, ¿no? Con sus dos subespecies, la Lutzomia peruensis y la Lutzomia, perdón, son dos especies de vectores, la Lutzomia peruensis y la Lutzomia verrucarum, ¿no? Donde sus reservorios son los roedores, que están en el Perú. Este de acá, bueno, tiene dos subespecies debido a que, los del vector, ¿no? Debido a que el Perú, pues, es una zona eh, con diferentes espacios geográficos, ¿no? Hay más, la zona de más altura y dentro de la altura hay más altura, ¿no? Entonces el vector también se ha adaptado a las diferentes alturas de nuestro país y por eso se ha generado dos especies diferentes, ¿no? Bueno, y aquí está la Leishmania panamensis y la amazonensis, ¿no? Que está en América del Sur, la amazonensis. Para el agente etiológico tenemos la Leishmania, que es un protozoario hemoflagelado, infecta macrófagos y células dendríticas, ¿no? La Leishmania también se divide en dos subespecies, ¿ya? En Leishmania leishmania y Leishmania viania. Bueno, lo único que se diferencian es que es donde se desarrollan más, ¿no? En el intestino del parásito, en realidad, del vector, ¿no? En el área suprapilórica, la Leishmania leishmania, y el viania en el intestino medio y posterior. De ahí histológicamente y, bueno, patológicamente tampoco generan diferencias. Ya, entonces tiene dos fases, ¿no? En el intestino vector, su reproducción, ¿no? En el intestino vector, en el invertebrado, adopta la forma de promastigote móvil, ¿ya? Fusiforme y alargado, ¿ya? Sobre todo la parte de arriba es para que solamente vean más o menos cómo es en forma grande, no es un dibujo nada, ¿no? Pero en la forma de abajo es ya este de aquí, visto bajo el microscopio, ¿no? Entonces fusiforme y alargado, con núcleo en la parte media del cuerpo, como pueden ver aquí, con flagelo anteronuclear, y es la forma que inocula los vertebrados. O sea, esto es lo que nos inyectan el vector, ¿no? La opsonía. Y en el hueso de vertebrados, en mamíferos y nosotros, ¿no? El ser humano, ya adopta la forma de amastigote intracelular en los macrófagos, ¿no? Posee flagelo rudimentario, es un flagelo pequeñito, ¿ya? Es inmóvil ya, fuente de infección para los vectores, ya este de aquí al final más bien va a pasar a los vectores y luego se transforman en cromatídeos. Y se dividen por fisión binaria. Aquí lo tenemos dentro de un macrófago, ¿no? Ya. ¿Cómo es el ciclo biológico? Al alimentarse de sangre el flebotomo, o en el caso de nosotros la lutzomía, inocula al parásito en forma de promastigote, ¿no? Lo que les había dicho, le inyecta el promastigote. Los macrófagos fagocitan a los promastigotes, ¿ya? En el caso ¿cómo se llama la vida salvaje, ¿no? Perezosos, el oso, los hormigueros, el buey, la rata, el puerco, espín, el perro, y bueno, pues en el caso urbano, no en el hombre, o en todo caso cuando el hombre se entra a las zonas donde se encuentra el vector. Los promastigotes se transforman en amastigotes dentro de los macrófagos, ¿no? Y luego los amastigotes se multiplican en las células de varios tejidos, también en otros macrófagos, ¿no? Y luego sale a la sangre y al alimentarse de sangre, el flebotomo ingiere macrófagos infectados como mastigotes, bueno, se hace la ingestión de células parasitarias, los amastigotes se forman en promastigotes de nuevo en el intestino delgado, se viajan hasta la probóscide y se repite el ciclo. ¿Cómo es el mecanismo patogénico? Bueno, los macrófagos, las células dendríticas y los monocitos, a través de los receptores de glicoproteína, fosfolipoproteínas también, ¿no? Se fagocitan al parásito. ¿Qué es lo que pasa? El parásito, ¿no? La leishmania, se queda en el espacio intercelular y ella misma no se mueve, ¿no? Tiene un movimiento, pero es muy corto. Activa el sistema de complemento, ¿ya? Por la vía alterna, y bueno, pues llama a los diferentes macrófagos, células dendríticas que se encuentran debajo de la piel, y monocitos que se encuentran cerca, y ellos fagocitan a la leishmania, ¿ya? Entonces, una vez que están dentro de los macrófagos, o las células dendríticas, ¿no? Los internan dentro del fago lisosoma. Dentro del fago lisosoma, la leishmania, en lugar de ser digerida, esta se transforma, antes de ser digerida, ya en amastigote.
¿ya? Y cuando ya se transforma en un mastigote, resiste, pues, la agresión de la vacuola, ¿no? Del macrófago. Entonces, en lugar de ser digerida, más bien se multiplica dentro de esas vacuolas. La adhesión entre parásito y los macrófagos es fundamental para la invasión de la célula del huésped, obviamente, ¿no? Y luego de dividirse ahí, cuando ya no es posible contenerla, ¿no? Ya es liberada la sangre y infecta diferentes tejidos, o en todo caso, a la piel, ¿no? Y diferentes tejidos, o en todo caso, pues, infecta a otros macrófagos. Bien, cuando ya se destruyen algunos leishmanias, ¿no? Algunos de los indígenas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se genera una quimiotaxis, ¿no? Se liberan ya, ¿cómo se llama? Eh, una cascada inflamatoria, ¿no? Donde va a haber la producción de, eh, ¿cómo se llama? Perdón, de algunas interleuquinas, ¿no? Esas van, ¿cómo se llama? Ya van a ser presentadas, van a ayudar a la presentación, ¿no? ¿Cómo se llama? Hasta la célula macrófaga, ¿no? Y finalmente, pues, van a ser ingeridos, ¿no? Hay factores que generan, eh, eh, perdón, interleuquinas que generan, pues, una cascada inflamatoria mayor, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de la interleuquina 4, 5, 10, ¿no? Que aumentan, diseminan la enfermedad, mientras que la interleuquina 2, interferón gamma, más bien eh, apagan un poco la enfermedad, ¿no? Controlan la cascada inflamatoria, y esto ayuda también a que finalmente, pues, se controle la enfermedad. Hay 4 formas de la enfermedad. Está la forma cutánea, la leishmaniasis cutánea difusa, la mucocutánea, y está la presentación visceral, ¿ya? En la presentación cutánea localizada, ¿no? En el sitio de inoculación, donde el vector inocula la leishmania, se genera una úlcera única, múltiples, redondeadas, de bordes cinturados, ¿no? La lesión inicial puede ser simplemente, después del periodo de incubación, que es de 2 a 3 semanas aproximadamente, ¿no? Pero va de 2 semanas hasta 2 meses, más o menos, ¿ya? Pero generalmente el promedio es de 2 a 3 semanas. Después de ese periodo de incubación, ¿ya? Aparece una pequeña lesión inicial, sí es frecuentemente visible, pero no siempre, ¿no? Entonces, puede aparecer en una forma de un nódulo, un abón, ¿no? Con un leve enrojecimiento circunscrito, y generalmente es pruriginoso, ¿no? O sea, genera mucha picazón. Eh, Posteriormente, van a aparecer pequeñas lesiones ulceradas que finalmente confluyen y forman esto, una lesión ensacabocada, ¿no? Que recuerda, pues, la imagen de un cráter, ¿no? De un volcán. Entonces es una lesión redondeada, con bordes indurados, bien definidos, con fondo limpio e indoloro, en forma de sacabocados, ¿ya? Posteriormente, después de 2 semanas, o más de 2 semanas, ¿ya? Esta lesión puede regenerarse o puede taparse y dejar una cicatriz así, ¿no? Con un aspecto perlado, ¿ya? Y con borde eritematoso. Entonces, esta lesión, que continúa una lesión en sacabocado, es característico de la leishmaniasis cutánea. También hay la presentación de leishmaniasis cutánea difusa, ¿no? En donde hay una falta de respuesta inmune, ¿no? Entonces, en los pacientes que tienen enfermedades que causan esta inmunosupresión, es muy posible encontrar esta presentación, como por ejemplo los que tienen VIH, cirrosis, cánceres, ¿no? Eh, Pacientes que ya tienen ¿cómo se llama? TBC incluso, ¿no? O que usan corticoides de por largo periodo de tiempo, ¿no? Por enfermedades autoinmunes. Entonces, ¿qué pasa? Hay la presencia de nódulos aislados, ¿no? O agrupados, máculas también, algunas pápulas, placas infiltradas, úlceras también pueden haber, ¿ya? Y algunas veces lesiones verrucosas que son con bordes
no bien definidos, ¿ya? Que se confunden incluso con la piel normal. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay una diseminación del parásito por el líquido tisular, la linfa o la vía sanguínea, entonces genera, pues, una gran aparición de nódulos por todo el cuerpo, ¿no? Y esto sumado a la falta de respuesta celular, se disemina. Bien, también hay una presentación de leishmaniasis mucocutánea, ¿no? Eh, Después de haber presentado una forma cutánea, una presentación cutánea, ¿no? Donde aparece pues la úlcera, aparece de repente la cicatriz, ¿no? Y finalmente se borra, ¿no? Después de algún tiempo, pueden ser meses o años, ¿ya? Eh, entonces puede ocasionar, pueden aparecer unas úlceras a nivel de las mucosas, sobre todo mucosa de la nariz, mucosa de la boca, ¿no? Entonces llevan a degeneración del tabique nasal y generalmente es distal a la lesión primaria, ¿no? O sea, ya no, donde aparece la úlcera no va a aparecer, la úlcera cutánea, ¿no? No va a aparecer esta lesión cutánea, obviamente, mucosa, ¿no? Va a aparecer solamente en los sitios donde hay mucosas. Eh, la diseminación es por vía hematógena o por vía linfática, ¿ya? Hay pacientes, ¿no? Hay personas que tienen la presentación cutánea, ¿ya? Sin embargo, no la reportan, no se acercan al centro de salud. ¿Por qué? Porque como la úlcera se regenera por sí sola, ¿no? Después de algunas semanas, ellos piensan que ya están curados, ¿no? Pero puede llegar a presentarse la presentación ya mucosa, ¿no? Y pues generar grave daño, ¿no? Incluso pueden llegar a la insuficiencia respiratoria por edema, por un edema generalizado, ¿no? Que incluso puede obstruir la vía respiratoria. Y luego está la leishmaniasis visceral. Bueno, la leishmaniasis visceral sí es una enfermedad ya sistémica, ¿no? Que ya compromete la vida del paciente, ¿no? Causada ya, en este caso, es sobre todo causada por la Leishmania donovani, ¿no? Y la Leishmania infantum, ¿no? La Leishmania chagassi en el continente americano. Después de la picadura del vector, no existe un periodo de incubación que varía de varios meses, puede ser desde los 4 meses, incluso menos puede ser, pero puede llegar incluso hasta los 10 meses, ¿no? Se encuentran lesiones al inicio en la puerta de entrada, o sea, donde pica el vector, ¿no? Y que pasa desapercibida, ¿no? Igual, desaparece la lesión, pero después de varios meses, ¿no? Como había dicho, hasta los 10 meses, eh, la progresión ya llega, ¿no? El parásito llega a infestar los diferentes órganos, ¿no? Y puede ocasionar hepatosplenomegalia, puede ocasionar fiebre intermitente, pérdida de peso, anemia, linfadenopatía, cafexia, ¿ya? Entonces, inicialmente los pacientes están asintomáticos, ¿no? Está asociado con síntomas leves que curan espontáneamente, pero luego, ya cuando el paciente empieza a tener fiebre, ¿ya? Y la fiebre es progresiva, elevada, cede muy poco en los antipiréticos también. Tú le das paracetamol o le das metamizol y cede muy poco. Además es intermitente, cede, por lo que los pacientes piensan que ya se curan, pero vuelve otra vez, después de presentar un periodo afebril, ¿no? Vuelve a tener fiebre que puede durar durante varias semanas si es que no se hace el diagnóstico. Entonces, cuando la fiebre ya se hace persistente, el paciente también empieza a tener un deterioro, ya palidez, se nota el abultamiento abdominal debido a la hepatosplenomegalia y la citis que genera, ¿no? Esto. Bien. Para el diagnóstico de esta enfermedad tenemos la visualización directa, ¿no? Con el método ¿cómo se llama? Del raspado, ¿no? De la lesión, ¿no? Cuando se trata de una úlcera cutánea, ¿no? La visualización directa en el frotis o en la histopatología en el caso de que sea visceral, y mastigotes en los tejidos infectados, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, tenemos una lesión característica que sospechamos leishmaniasis, porque estamos obviamente con el nexo epidemiológico, ¿no?
o en todo caso una persona que haya viajado a una zona endémica de leishmaniasis, ¿no? Entonces se hace un raspado del borde de la lesión. En el centro generalmente ya no se encuentra ya el parásito. Lo vamos a encontrar sobre todo en las zonas de actividad que son los bordes. Entonces ahí lo que hacemos es un raspado del borde de la lesión, llevamos ese raspadito ¿cómo se llama a la lámina, y en la lámina lo observamos bajo microscopía directa. Eso. Hagamos 6 muestritas, ¿ya? Y lo teñimos con la tinción de Jensen. Ahí observamos el parásito más grande. También podemos hacer cultivo, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lavamos y desinfectamos las lesiones para evitar que crezcan otras cepas, ¿no? Que no sean de nuestro interés. Y tomamos, mediante una aspiración con una aguja, ¿no? Muestra también del borde de la lesión. Generalmente la lectura del cultivo demora 10 días, no es como las bacterias, esto demora alrededor de 10 días, y se observan promasigotes de Leishmania, ¿no? A una medida de 40. Pero, bueno, generalmente casi no se porque demora mucho tiempo, ¿no? Aquí en Perú hasta que vaya al laboratorio, regrese, pues pasa un mes, donde ya se desapareció la lesión. Y bueno, también tenemos métodos inmunológicos, ¿no? A través de la respuesta inmune celular, ¿no? Como la intradermorreacción de Montenegro, leishmanina, y la respuesta inmune humoral a través de un cuerpo específico, ¿no? El método de Lise, inmunofluorescencia indirecta, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el IDMM, ¿no? Que se realiza a las 48-72. O sea, ¿qué es lo que hacemos? Indicamos un poco de leishmanina, ¿no? Y a las 48-72 horas podemos palpar de repente una pápula, ¿ya? Si es positivo cuando es mayor a 5 milímetros de diámetro, ¿no? O igual o mayor a 5 milímetros. No la vamos a ver directamente, ¿no? O tenemos que hacer mucho esfuerzo para ver esta pápula, sobre todo se palpa. Así que tenemos que marcar la zona donde es indicada la leishmanina. La prueba, bueno, de la reacción de Formugel consiste en la gelificación del suero al añadirle gotas de formol puro. En casos positivos, el suero se enturbia y se gelifica a los pocos minutos, ¿no? Eh, bueno, tenemos la inmunofluorescencia indirecta, donde hay presencia de anticuerpos anti-Leishmania. Lo malo es que no diferencia entre infecciones activas y pasadas, ¿ya? Pero tiene que ser positivo cuando es mayor a 1/80. Y en este caso, pues, este caso, en esta prueba, la podemos utilizar sobre todo cuando sospechamos de leishmaniasis visceral y mucocutánea, ¿no? Donde no tenemos una lesión evidente, pero sospechamos de la enfermedad por el nexo epidemiológico y las diferentes formas, la diferente progresión de de la enfermedad, ¿no? Lo malo es que hay reacciones cruzadas, en el caso de tripanosomiasis, malaria, esquistosomiasis, lepra, tuberculosis y sífilis, ¿no? Y en el caso de VIH, leishmania, ¿no? Una persona con VIH, la sensibilidad ya disminuye, ¿no? Del 11 hasta 67% debido a la poca respuesta celular. Inmunoensayo, el de ELISA, ¿no? También presencia de anticuerpos anti-Leishmania, no diferencia tampoco infecciones activas o pasadas. Bien, ahora definición de casos. El caso probable es un caso de leishmaniasis diagnosticado bajo criterio clínico, siempre, y epidemiológico, sin confirmación por exámenes de laboratorio. O sea, paciente que tiene en el caso de la cutánea, una lesión. Ese es el criterio clínico. Y epidemiológico, ¿pero sí me están escuchando? Sí, no. Hola. Sí, Ahora sí, doctor. doctor. Sí, no. ¿Me están viendo las diapositivas también? Sí, doctor, también. Ah, ya. Pensé que no me están escuchando porque se fue la luz y vino de nuevo. Listo. Bien. Y un caso confirmado sería el caso probable, o criterio clínico epidemiológico,
que es sometido a exámenes parasitológicos, inmunológicos o histopatológicos, o en todo caso cultivos, y que muestra positividad, ¿no? Para la Leishmania. Bien. Bueno, acá tenemos algunas definiciones operativas, ¿no? El caso confirmado, paciente con lesiones de leishmaniasis cutánea, paciente con lesiones cutáneas procedentes de áreas endémicas cumplan con 3 o más de los siguientes criterios. Si historia de trauma, ¿no? Que no haya sido la herida causada por un trauma, con evolución mayor de 2 semanas, úlcera redondeada o ovalada con bordes levantados, lesiones nodulares, en todo caso, lesiones satélites, adenopatía localizada, en quien se demuestra por métodos parasitológicos, histopatológicos o genéticos, parásitos del género Leishmania. ¿Ya? Para la leishmaniasis cutánea, pues el examen negro pues, es la microscopía directa. ¿Ya? Y el caso confirmado de leishmaniasis mucosa, ¿no? Paciente residente procedente de área endémica con lesiones en mucosas, de nariz, orofaringe, cicatrices o lesiones cutáneas compatibles con leishmaniasis, ¿no? Eh, o en todo caso signos concordantes con los de la descripción clínica y reacción de Montenegro positiva, o con resultado positivo o prueba de inmunofluorescencia con títulos mayores iguales a 1/16. Caso probable de leishmaniasis visceral, el paciente que tiene nexo epidemiológico, ¿no? Que viene de un área endémica o que ha viajado a esa área endémica con hepatoesplenomegalia, anemia y pérdida de peso con síntomas como fiebre, malestar general, palidez y hemorragias. ¿Ya? Ese es un caso probable. Y ya confirmado, cuando ya se confirma parasitológicamente a partir del aspirado de médula ósea o vaso o prueba de inmunofluorescencia mayor de 1/22. Bien. Entonces, para el diagnóstico de leishmaniasis, ¿ya? Cutánea, tenemos criterios clínicos. Las lesiones tienen que tener unas características. Es típico cuando tienen 5 o más de estas, que son una lesión, que es sin trauma previo, más de 2 semanas sin curar, úlcera redonda u ovalada con bordes elevados, nódulos sin úlcera, pápulas, nódulos o úlceras pequeñas, y adenopatía regional. Recuerde que puede empezar como pápulas, nódulos o úlceras pequeñas, que luego confluyen y se genera una úlcera redonda u ovalada. ¿Ya? Esas son las lesiones típicas. ¿Ya? Si tiene 5 más, lo más probable es de que sea leishmania. Y para el caso de cicatrices, igual, que haya tenido una úlcera previamente y sin trauma previo, previamente una úlcera que tardó en curar 2 o más semanas, es redonda o de forma estrellada en todo caso, lisa, deprimida, de aspecto nacarado y que tiene cambios de pigmentación, ¿no? La zona central va a ser blanquecina y con zonas eritematosas al costado. Sospechosa es cuando ya es de 3 a 4, cuando tiene solamente 3 o 4 características, y atípica es menos de 3, o sea, no puedes, de repente no es, y tendremos que buscar dentro del diagnóstico diferencial. Entonces, así es la lesión, un poquito más grande, ¿ya? Forma de sacabocado, conforme hiperémico, no siempre lo voy a encontrar así, ¿no? Redondeada, evoluciona a los 6 meses, sin tratamiento, y tiene un periodo de incubación de 2 semanas hasta 3 meses, ¿no? Pero regularmente aparece de 2 a 3 semanas, después de las 2 o 3 semanas de que el vector inocula el parásito. El diagnóstico diferencial, pues tenemos varios, ¿no? Esporotricosis, Frambesia, Pian, paracoccidiomicosis, ¿no? Úlcera de Buruli, sífilis secundaria y la gran simuladora de todas las enfermedades, la tuberculosis cutánea, ¿no? Tuberculosis general, y es tuberculosis cutánea, en este caso. Aquí hay un cuadrito, para que se entretengan, para que lo lean bien, ya más o menos cómo poder diferenciar, cuál es el agente que genera los diferentes diagnósticos diferenciales y cómo se cultiva. En todos se tiene que hacer un cultivo, un raspado, en todo caso una biopsia. Ya cuando la lesión no es tan evidente o tan más superficial, se puede hacer una biopsia, tomar una visión de piel y llevar a la microscopía. Y el tratamiento de la leishmaniasis depende de cuál de las presentaciones sea. ¿Ya? Se puede dar con antimoniato de N-metilglucamina o estibuconato de sodio. ¿Ya? Lo que tenemos en el Perú, el MINSA, el de salud, tenemos el estibuconato de sodio. ¿Ya? La dosis para la leishmaniasis cutánea andina o UTA, ¿ya? Así se le llama, es de 20 miligramos por kilo de peso al día, pero tiene un límite también. ¿Ya? Entonces, el tiempo para la cutánea es de 10 días administrado por vía intramuscular o endovenosa.
y aplicar diariamente en una sola dosis. La vía intramuscular es dolorosa generalmente, ¿ya? Así que se puede muy bien aplicar por vía endovenosa. Nada más que sí tenemos que diluirlo pues en una solución de cloruro, ¿ya? En 250, ¿ya? Y pasar lentamente, como 2 horas aproximadamente. 1 hora, 2 horas. Entonces, aplicar diariamente una sola dosis. La dosis máxima de antimoniales pentavalentes, ¿no? El gluconato de sodio en este caso, no debe exceder de 3 ampollas, o sea, 1275 miligramos en un día. El uso de la vía intramuscular puede causar mucho daño, como les había dicho, así que solamente es preferible usarla cuando hay dificultad de utilizar la vía endovenosa. Para la mucocutánea, ¿ya? Igual, gluconato de sodio, ¿ya? Y la misma dosis, pero los pacientes no deben recibir más de 2 cursos de tratamiento de primera línea, debido a que la respuesta a una tercera sería pobre y además se incrementa el riesgo de toxicidad. Estos tienen riesgos, dato, ¿no? Que los antimoniales en general pueden generar trastornos de la conducción cardíaca, ¿ya? Así que es preferible que ya no se dé una tercera serie de gluconatos. En el caso de la lesión cutánea primaria, entonces vamos a darle una dosis igual, de 20 miligramos, pero ya en 20 días por vía endovenosa o intramuscular, ¿no? Y lo mismo también no debe exceder de 3 ampollas, ¿ya? Y si ya hay 2 tratamientos, 2 series completas de tratamiento, y no hay una respuesta, entonces se puede dar el tratamiento de segunda línea, que es con anfotericina. En la lesión mucosa ya son 30 días con la misma dosis, con la misma dosis máxima, ¿ya? Pero si ya el caso es leve, ¿no? Donde hay un gran edema, hay dificultad respiratoria, el paciente se encuentra séptico, de frente se debe dar pues el tratamiento de segunda línea con anfotericina B. Lo malo de la anfotericina B que genera pues problemas hidroelectrolíticos, ¿no? Así que se debe hacer siempre en un hospital y con monitoreo constante, ¿no? De osmolaridad y del medio interno. El tratamiento de segunda línea ya con anfotericina B, ¿no? La indicación es cuando hay falla terapéutica, 2 series completas y dosis adecuada de tratamiento con antimoniales pentavalentes en los casos de lesión cutánea leve a moderada. Y en los casos de que sea una lesión mucosa severa, se debe iniciar desde el principio anfotericina B. La dosis es de 0,5 a 1 miligramo por kilogramo día hasta un máximo de 50 miligramos día. O sea, quiere decir, en adultos, ¿no? Es 50 miligramos día. En el caso de lesiones mucosas, hasta alcanzar una dosis acumulada de 2,5 a 3 gramos, ¿ya? Cuando ya afecta a mucosas, se da diariamente 50 miligramos día, estoy hablando de los adultos, ¿ya? Hasta alcanzar ya una dosis sumada diaria de 2,5 a 3 gramos, ¿ya? Y solamente cuando es lesión cutánea, pues, la dosis acumulada debe ser de 1 a 1,5 gramos. Debe ser administrada por vía venosa en 500 miligramos de dextrosa al 5%, ¿no? Con dextrosa, a pasar también en 2 horas, lentamente. Para la leishmaniasis visceral, el tratamiento es por 30 días también, ¿ya? Con las mismas indicaciones, endovenosa o intramuscular en todo caso, que no exceda las 3 ampollas diarias, ¿ya? Y también, pues obviamente, si es que no hay respuesta, también se puede dar anfotericina B. En el caso de las embarazadas, no se puede dar antimoniales, ¿ya? Porque pueden generar trastornos genéticos y en ese caso dar calor local o termoterapia para el caso de la cutánea o esperar a terminar el embarazo para dar el tratamiento. En el VIH se puede utilizar mintefosina, ¿no? Cuando hay alteraciones del EKG, en el EKG no suministrar los antimoniales, ¿ya? Entonces se debe dar anfotericina. Bien. ¿Alguna pregunta? Espero que hayan entendido porque esto de acá muchos de ustedes lo van a ver cuando vayan a hacer sus serums en zonas altas. Acá en el Valle también hay, así que muchos lo van a ver. Van a encontrar pacientes con leishmaniasis. Como les había dicho, los pacientes subestiman la enfermedad. Cuando desaparece la lesión, o incluso ellos mismos tienen sus tratamientos caseros y finalmente no se acercan a centros de salud porque piensan que ya se han curado la enfermedad.
y pueden progresar después a la forma mucocutánea o en todo caso a la forma visceral. ¿Ya? A ver, ¿alguna pregunta? Claro, doctor. Ya, muy bien. Entonces, como todo está claro, vamos a pasar a la otra enfermedad, que es la tripanosomiasis, en todo caso enfermedad de Chagas. Bien, ninguna pregunta. Enfermedad de Chagas. Es una enfermedad parasitaria tisular endémica producida por el Trypanosoma cruzi, ¿ya? Por eso también se le puede llamar tripanosomiasis, que puede transmitirse por inoculación por vectores, o sea, por los vectores que se llaman triatomas, por transfusión sanguínea o por vía transplacentaria también. Recibe este nombre en homenaje al doctor Carlos Chagas, descubridor de agente causal en 1909, quien lo descubre como todo científico, ¿no? Mediante la observación. Encontró este parásito ¿cómo se llama en la sangre de una niña, ¿no? Posteriormente lo encontró en el perro de la misma casa, ¿no? Y además también en la sangre de los otros habitantes, ¿no? Eh, la epidemiología, así como la enfermedad de Chagas, es América Central y América del Sur, ¿no? Tenemos la tripanosomiasis, producida por el Trypanosoma cruzi, que sobre todo se encuentra en la zona africana, ¿no? Y europea, ¿no? Donde es transmitido por la mosca tsetse. Esa es otra parte. Ya. Enfermedad de Chagas, el vector es el Triatoma infestans, es un insecto hematófago nocturno, ¿ya? Aquí está, de repente ustedes lo han visto por ahí alguna vez, no acá, pero tal vez en otras ciudades, ¿no? También conocido con el nombre de bichuca, parveiro, en Brasil, chipo, o en todo caso en algunas zonas acá en el Perú, conocido como insecto besucón. Eh, bueno, de familia Rudividae, ¿no? Del género Triatoma, Rhodinius o Mastrongylus. Tenemos las diferentes especies, para que no se confundan. Ya ahí está, en algunas zonas es un poquito más negrito, en otras zonas es más claro. Nosotros tenemos estas dos variedades, sobre todo esta de acá. ¿Ya? Esta, Rhodinius prolixus y tenemos también el Triatoma didimidiato. ¿Ya? El agente infeccioso es el Trypanosoma cruzi, es un protozoo flagelado, ¿ya? Adopta diferentes formas, tripomastigote, que es la forma infectante en la sangre, o sea que se inyecta la sangre, el amastigote, que es la forma de multiplicación, y el epimastigote, que ya se encuentra en el vector. O sea, tras ingerir, ¿no? Los amastigotes ya se transforma el amastigote en el vector. En el herborio, normalmente son mamíferos pequeños, más de 200 especies de animales salvajes como monos, roedores, murciélagos. Y doméstico también puede ser el perro, gato, roedores, conejos. Las aves no son reservorios de este parásito, ¿ya? El mecanismo de transmisión puede ser vectorial, ¿no? O sea, a través del vector, transfusiones sanguíneas, trasplante de órganos también, de forma congénita, ¿no? Por la leche materna también, por accidentes laboratoriales y por alimentos contaminados incluso. Entonces, ¿cómo es su ciclo? Primero, el triatoma, ya, el insecto, ¿no? Eh, es un insecto hematófago, entonces lo que va a hacer es picar y succionar la sangre del cuerpo, ¿no? ¿Ya? Y ahí, de cerca de la zona donde este insecto eh, muerde y se alimenta, ¿no? Al mismo momento que se alimenta, defeca. ¿Ya? Entonces, como la zona es muy pequeña, ¿no? La zona es muy cercana, entonces por esa zona de picadura, ¿no? Los parásitos se van a meter dentro de la piel. Entonces los tripomastigotes metacíclicos penetran en las diferentes células alrededor de la picadura y en su interior se transforman en amastigotes, ¿ya? Los amastigotes se multiplican por fisión binaria en las células de los tejidos infectados.
Luego los amastigotes intracelulares se transforman en tripomastigotes, salen de la célula y después entran en la circulación sanguínea y otra vez pueden infectar otras células y se transforman en amastigotes intracelulares en los nuevos sitios de infección. Pueden aparecer los signos clínicos a partir de este ciclo infeccioso, ¿ya? Una vez que ya son liberados a la sangre e infectan nuevos tejidos, ¿ya? O en todo caso, también, ¿no? Pueden pasar de la circulación sanguínea a otro parásito sano o infectado, pero que eh, ingesta, ¿no? Los tripomastigotes. Se convierten en epimastigote en el estómago del vector, se multiplican en el estómago, ¿no? Y luego van hacia el intestino recto y finalmente son otra vez eliminados a través de las heces del vector. La enfermedad de Chagas está asociado a situaciones económicas de bajos recursos, ¿no? Donde las personas en sus viviendas, ¿no? Son paredes de adobes, ¿no? Mal inducidas, mal tapados los huecos, ¿no? Con techos de paja, con puertas y ventanas sin protección, con presencia de corrales, ¿no? Gallineros, no porque estos se infectan, sino que hay la presencia de roedores, pequeños mamíferos, ¿no? Que van a habitar junto con las aves. Y el vector se anida pues en las grietas, en los huecos de las paredes que están mal tapadas, ¿no? Las manifestaciones clínicas, pues en el periodo agudo, ¿no? Tienen un periodo de incubación de 4 a 20 días, donde inicialmente puede aparecer el signo de Romaña. El signo de Romaña es este edema, palpebral, ¿no? Pericular, ¿no? Que, bueno, generalmente, pues sí es un poco doloroso, ¿ya? Hay chagoma de inoculación, que es esta lesión eritematosa, eh, en el sitio de inoculación del parásito, ¿ya? Va a aparecer además fiebre, malestar general, cefalea, linfadopatía generalizada, miocarditis aguda y meningoencefalitis. Entonces, este parásito incluso se puede alargar en los diferentes tejidos, ¿no? Como hemos dicho una vez que ya infesta los tejidos que están cerca al sitio de inoculación, va a pasar a la sangre, ¿ya? Y va a infectar otros tejidos. Uno de ellos, por ejemplo, es el tejido cardíaco. Entonces, ¿qué va a generar? Va a generar cambios agudos, ¿no? Generando inflamación, causando trastornos de conducción y por lo tanto va a generar insuficiencia cardíaca aguda y miocarditis, ¿ya? Además, también puede ir también al sistema nervioso central, ¿no? Donde puede generar meningoencefalitis. Después de eso, va a ocurrir un periodo de latencia, ¿ya? Eh, que puede durar de 10 a 30 años. El paciente piensa que ya está curado, no va a acercarse de repente a la atención médica, si es que ha sobrevivido después de la miocarditis, después de, de la fiebre elevada, ¿no? Y pasar alrededor de 10 a 30 años. O en todo caso, si se sacó, fue diagnosticado, fue tratado, y tal vez la infección solo remitió, pero no se curó. Entonces pasan de 10 a 30 años en periodo sintomático y posterior a ese ya vienen las manifestaciones crónicas, ¿no? Como la cardiopatía chagásica, donde ya hay cambios ya en el tejido conectivo, ya en el tejido cardíaco. Entonces, en lugar de presentar fibras cardíacas, ¿no? Normales, se generan fibras cardíacas anómalas o ya está reemplazado por tejido fibroso, y entonces ahí empiezan a aparecer anomalías en la conducción. Esto va a producir insuficiencia, posteriormente aumento de las fibras, ¿no? Cardíacas, aumento de tamaño para compensar la deficiencia, ¿no? Y generar cardiomegalia, insuficiencia cardíaca crónica, congestiva y finalmente la, la falla cardíaca con fibra reducida, ¿no? Que puede llevar a la muerte del paciente. Pueden generar embolia pulmonar, síndrome de bajo débito cerebral, megacolon, por el mismo mecanismo cardíaco, ¿no? Y megasófago, y como ya les he dicho, ¿no? Cardiomegalia. Diagnóstico, pues, con frotis sanguíneo, gota gruesa. La gota gruesa es la que utilizamos sobre todo, ¿no? Como en la malaria.
¿no? Con frotis o frotis sanguíneo con biopsia de ganglio linfático también. En la fase crónica, hemoglutinación, fijación de complemento, inmunofluorescencia, ELISA, PCR podemos utilizar, ¿no? Bueno, para el periodo crónico, pues vamos a utilizar sobre todo imágenes, ¿no? Aparte de la serología que podemos utilizar como en el EKG para ver anomalías cardíacas, radiografía de tórax que nos muestre un crecimiento excesivo del esófago o cardíaco, ¿no? Una ecocardiograma para confirmar el diagnóstico, perdón, la malformación cardíaca, esofagograma, ¿no? Varitado, donde podemos ver este crecimiento del esófago, y de colon por edema, donde podemos ver también pues, megacolon en todo caso. Bueno, esto de acá es diagnóstico diferencial, ¿no? En la fase aguda, pues obviamente, distrofe febril por diferentes causas, ¿no? La miocarditis aguda, meningoencefalitis por otras causas. La linfopatía generada también por otras causas, ¿no? En la fase crónica, otras cardiopatías, valicomegacolon de altura y trastorno del ritmo cardíaco. Las complicaciones, muerte súbita, ¿no? Por la miocarditis, meningoencefalitis, insuficiencia cardíaca crónica, ¿no? Válvulas inmóviles para el caso de la forma crónica, y la tromboembolia pulmonar también. Y el tratamiento se da con benznidazol, ¿ya? Eh, la presentación de benznidazol es con 100 miligramos, de 100 miligramos, indicado en la fase tanto aguda, crónica o de reactivación, ¿no? En adultos y niños. ¿Ya? Pero está contraindicado en insuficiencia hepática severa, en embarazo y formas avanzadas de la enfermedad de Chagas. Ya cuando está en etapa final ya no se puede hacer nada, ¿no? En insuficiencia renal también, y evitar la lactancia durante el tratamiento además. En insuficiencia renal lo que debemos hacer es disminuir la dosis, ¿no? Una dosis corregida para la función renal del paciente. La dosis es de 5 miligramos por kilogramo día durante 60 días, ¿ya? Como su semivida de 12 horas debe ser tomado 2 veces al día, ¿ya? Con una dosis máxima de 400 miligramos al día. O sea, quiere decir 2 tabletas en la mañana, 2 tabletas en la noche, ¿no? Y también se puede dar el tratamiento con Nifortimox, ¿ya? La presentación es de 120 miligramos cada comprimido, ¿no? Y también las indicaciones son infección aguda, crónica y reactivaciones en adultos y niños. También está contraindicado en lo mismo, también con corrección renal. ¿Ya? También no se puede dar la lactancia durante el tratamiento, ¿ya? Y la dosis es de 8 a 10 miligramos kilogramo día, su semivida sí es mucho menor, por lo tanto debe ser tomado 3 veces al día, con una dosis máxima de 20 miligramos por kilogramo día. Y bueno, para las presentaciones crónicas que producen complicaciones, ¿no? Se puede hacer el tratamiento quirúrgico de acuerdo a la complicación, ¿no? Trasplante cardíaco para la insuficiencia cardíaca crónica, eh, cardiomioplastia en todo caso, o remodelación de los ventrículos, o en todo caso si se produce megacolon, pues una restricción colónica, ¿no? Bien, entonces la prevención va dirigido precisamente a las zonas donde el paciente, donde vamos a encontrar el vector, ¿no? Entonces debemos mantener limpias las viviendas, sobre todo para los sitios donde es endémico, ¿no? Evitar materiales de construcción cerca de la casa, limpiar detrás de los cuadros y muebles, alejar la cama de los muebles y los muebles de la pared. Los colchones y muebles de tela deben estar forrados, ¿no? Lavar bien los alimentos, mantener la casa ventilada, se debe utilizar mallas, ¿no? Tener los animales en lugares limpios, seguros y alejados de la casa, y realizar la fumigación semestral. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Echaras? Hola. Chicos, ¿alguna pregunta de enfermedad, Chagas? Ninguna pregunta, doctor. Hola. Todo claro, doctor.
Ni mi grupo de rotación tampoco nada. Le voy a preguntar Chagas entonces el martes, ¿eh? ¿Martes, eh? Sí, ¿no? Sí, tienen que saber que la enfermedad de Chagas pues no es tan frecuente en la zona norte del Perú, pero sí en la zona sur, ¿ya? Donde sí el vector se encuentra con más frecuencia, ¿ya? Eh, a ver, ¿qué podemos decir algo más de lo que... em, a ver, mm, bueno, obviamente pues la presentación crónica aparece después de la etapa latente que puede durar muchos años, ¿no? las, ¿cómo se llama? Los compromisos viscerales que tiene, pues es irreversible, ¿no? O sea, todo el crecimiento eh, de los diferentes órganos no se va a poder solucionar solamente con medicamentos, sino que de repente tiene que haber alguna intervención quirúrgica en la mayoría de los casos, ¿no? A menos que se detenga la infección y bueno, pues el paciente puede sobrevivir mucho tiempo con este problema hasta que ya finalmente sea intervenido quirúrgicamente de todas maneras, ¿ya? Em, Más o menos un tercio de los pacientes van a desarrollar las anomalías cardíacas, o sea, una presentación cardíaca, una insuficiencia cardíaca crónica, ¿no? Eh, una pequeña cantidad, ¿no? Más o menos el 10% de los pacientes por más digestiva, ¿no? El megaesófago, megacolon, ¿no? Y incluso una muy pequeña cantidad puede tener también la forma mixta, ¿no? Entre cardíacas y como son alteraciones digestivas, ¿ya? Mm, ¿Qué más pues, podemos hablar? Ya. Ah, me olvidaba. La farmacoterapia, el tratamiento ¿cómo se llama? De la enfermedad de Chagas, ¿ya? Se recomienda sobre todo en todos los casos de infección aguda, congénita, infección reactivada, en niños y adolescentes de 15 años o menos con infección crónica de tripanosoma, ¿ya? Sobre todo en ellos. ¿Ya? En adultos que no tengan miocardiopatía, ya que ya no tengan el problema, la afectación cardíaca crónica, ¿ya? También se puede dar. Eh, bueno, también puede generar problemas, o en todo caso, se debe considerar el uso en pacientes que todavía van a tener, ¿cómo se llama? Más hijos, ¿ya? Entonces, siempre, ¿cómo se llama? Se debe esperar un tiempo en el caso de la forma, ¿cómo se llama? Patente, ¿ya? Esperar a que, ¿cómo se llama? A que tenga su, que tenga su bebé y luego iniciar el tratamiento farmacológico. Esa es otra consideración, ¿ya? Y bueno, pues en el caso de los pacientes inmunocomprimidos, inmunocomprometidos, se debe dar tratamiento incluso en la etapa latente, ¿ya? Además, con mayor olvidado. Bueno, ya. Muy bien. Y no hay ninguna pregunta, entonces, solamente esos dos temas están para este día, ¿no? Gracias, Carlos. Y la siguiente clase sería que... ¿Cuándo Para la sería la siguiente siguiente clase clase, son 3 delegada? temas, doctor. Para el ¿Cómo? viernes. El viernes, los 3 temas que quedan pendientes con usted. Para el día viernes de la otra semana. Mordedura de Sí, arañas, doctor. enfermedad de Carrión, fiebre amarilla, virus de dengue y malaria. Son varios. 2, 3, Sí, 4, son 3 5, temas, 6. pero si lo quisiera dividir, bueno, depende de usted, ¿no? Un día ciertos temas y otro día los otros. No, pues vamos a avanzar, porque dengue sí es largo el tema. Sí, profundizo ahí porque sí lo van a ver todos.
en cualquier sitio donde se vayan. Enfermedad cardíaca casi no, fiebre amarilla también hay que saber bastante. También pero son más fáciles de conversar. Ya. Entonces, hasta la otra semana, pues si no hay ninguna pregunta, ¿ya? Ah, pero antes de eso, Perine, todos han entrado con su nombre, ¿no? Mm, o Doctor, disculpe, ¿cómo así? O sea, que entramos con nuestro nombre, o sea, con nuestro correo, ¿cómo? tienen que entrar con su nombre porque son de la universidad, ¿no? Entonces sí, sí. Como antes utilizábamos el Zoom, por eso todavía no Sí, digo. sí. Un ratito no se vayan. Quiero ver, voy a tomar pantallazo. ¿Mm? Sacarlo por acá. Mm. Listo. Ya chicos, gracias entonces. Nos vemos la otra semana con los otros temas que faltan. ¿Ya? Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta Gracias, luego. doctor. Gracias, Hasta doctor. luego.